Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Una hermosa mañana para que podamos nuevamente estar conectados y poder disfrutar de esta hermosa reunión que está preparada para vos y para mí. Así que te doy la bienvenida en nombre de la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio San Vicente en Córdoba capital. Queremos en esta mañana que podamos tener un tiempo especial alabando a nuestro Dios, cantando a su nombre, a su persona, que podamos escuchar su palabra, que podamos aprender y por sobre todo que la podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Seguimos todavía con este tiempo de aislamiento, si bien se han flexibilizado las cosas en nuestra Córdoba, pero bueno, todavía no nos estamos pudiendo juntar como hacíamos antes. Y muchas veces recordamos, hablamos con un hermano, con otros, recordamos aquellos tiempos tan lindos, ¿no? Y que parecen a veces tan lejanos. Cuando nos reuníamos, disfrutábamos cada momento de la reunión y ese momento final para abrazarnos, para saludarnos. Pero tenemos fe de que pronto vamos a volver a juntarnos, pronto vamos a poder disfrutar nuevamente esos momentos. Mientras tanto, seguimos aquí, seguimos emitiendo estas reuniones para aprender, para edificarnos, para mantenernos unidos, ¿sí? Y animarnos los unos a los otros, porque eso es muy importante en este tiempo que nos toca vivir. Así que yo te quiero ahora invitar a que podamos estar tranquilos, a que puedas poner todo listo y a disfrutar de esta reunión. Pero antes vamos a orar. Lo vamos a encomendar todo a Dios, para que Dios guíe desde el comienzo hasta el final esta reunión y que lo más importante acá, en nuestro corazón, pueda hacer un impacto, pueda ser algo que realmente nos ayude a vislumbrar nuevas cosas, a entender un poco más la obra de Dios y saber de que el Señor pronto volverá. El Señor Jesús se fue hace muchos años, pero Él prometió que volverá a buscar a su iglesia. Y nosotros queremos, anhelamos ese día de que Él nos venga a buscar. Así que vamos a orar, encomendando este tiempo, esta reunión, todo lo que se diga y todo lo que se haga. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, elevamos esta oración a ti, Señor, rogando que tu Espíritu guíe este tiempo hermoso, Señor, que queremos aprovecharlo y disfrutarlo en tu presencia. Sabemos, Señor, que tú estás al control absolutamente de todo lo que pasa en el mundo, pero en especial y en este tiempo queremos que tú estés controlando nuestros corazones, que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, todos aquellos que en este tiempo estamos conectados, que podamos disfrutar cantando a tu nombre, que podamos aprender lo que dice tu palabra, aquello que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Señor, que podamos disfrutar cada momento, Señor. Y Padre, te queremos pedir, en especial por cada papá, por cada mamá, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven, que tú, Señor, en este tiempo estés sobrando en sus corazones, en sus mentes. Señor, te necesitamos para poder llevar adelante esta vida, Señor, que no es fácil. Son momentos difíciles que nos toca vivir, pero confiamos en ti y tenemos fe en ti, de que tú, Señor, obras para bien en nuestra vida. Y, Señor, también te quiero pedir, por si hay alguna persona que tal vez está mirando esta reunión por primera vez, que tú hables a su corazón, que pueda escuchar, que pueda entender, que tu Espíritu lo guíe a la verdad. Gracias nuevamente por esta hermosa mañana. Dejamos todo en tus manos, confiados y con fe, de que tú vas a obrar en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Te invito ahora a pasar un lindo tiempo cantando y alabando a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Me presento ante ti en silencio y en quietud. Solo
solo para escuchar la dulzura de tu voz en tus brazos de amor. Me has hecho descansar y hoy elevo a ti mi voz con todo mi corazón. Santo Dios, recibe mi adoración, digno solo eres tú. Oh Santo Dios, te entrego todo lo que soy, amado de mi corazón. Eres tú. Me presento ante ti en silencio y en quietud, solo para escuchar la dulzura de tu voz en tus brazos de amor. Me has hecho descansar. Oh, hoy elevo a ti mi voz con todo mi corazón. Santo Dios, recibe mi adoración, digno solo eres tú. Oh Santo Dios, te entrego todo lo que soy, amado de mi corazón. Eres tú. En tus brazos de amor me has hecho descansar. Oh, y hoy elevo a ti mi voz con todo mi corazón. Santo Dios, recibe mi adoración, digno solo eres tú. Santo Dios, te entrego todo lo que soy, amado de mi corazón. Eres tú. Eres tú. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fue
fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Eres infinito, eres infinito. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor.
cara a cara le veré. Cuerdas de amor. Aunque pasen tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Di conmigo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Eso lo profetizo sobre el cuerpo de Cristo. Los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Lo declaro en el nombre de Jesús. Los velos están cayendo esta noche sobre Latinoamérica. Hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo.
y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Toma de la mano a alguien con fuerza y dile: tu fe. Mi fe se está encendiendo y hoy te vuelves a levantar. Mi fe está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Ante los diversos ataques que sistemáticamente está sometida la familia, como iglesia consideramos importante enfocarnos en los próximos domingos a diversos temas que en la palabra de Dios se destacan como valores de la familia. En el caso de hoy, quisiera compartir con vos un tiempo de reflexión bíblica sobre el tema de los límites en la familia. La Biblia tiene valores que no cotizan en bolsa. Las personas que viven los valores, que practican los valores y que de esa forma los convierten en virtudes, de allí la diferencia, son personas que son muy ricas. Pueden tal vez a los ojos de los hombres no tener todo, pero lo tienen todo. Si tienen al Señor Jesucristo en el corazón, todas las personas en Él somos enriquecidas y tenemos valores que cotizan eternamente. Uno de ellos tiene que ver con la crianza de los hijos y el manejo del hogar hacia su meta final. La meta como padres cristianos es la de producir adultos espiritualmente maduros, dispuestos a servir al Señor en la forma que Él los llame, en la forma que Él los dirija. Ahora bien, esta meta espiritual se ve seriamente afectada cuando se rompen los límites dentro del seno familiar. Cuando, en otras palabras, nadie sabe quién es responsable de qué. ¿Qué es un límite? Un límite es una frontera que no debe cruzarse. Una persona con falta de límites sufre toda su vida. A uno le parece que hace lo que quiere, pero es una persona que está sufriendo. Una familia con límites rotos también. Y lo mismo ocurre con una nación. Yo siempre sintetizo esto en el pensamiento siguiente. La falta de límites tiene dos resultados. En primer lugar, genera irresponsables felices. Allí ellos van caminando por la vida sin ninguna clase de responsabilidad. Total, alguien se va a encargar de ellos. Y en segundo lugar, se generan responsables infelices. ¿Por qué? Porque están sobrecargados. Los límites, entre otras cosas, nos ayudan a determinar qué nos pertenece y qué no, sobre cuáles cosas somos responsables y sobre las cosas que los otros que nos rodean van a ser responsables. Nos permite determinar el límite, cuál es nuestra prioridad,
cuáles son nuestras escalas de valores, determinar el control que nosotros tenemos de las cosas que nos han sido cedidas para administrarlas. El tema de los elementos, de los límites, es muy importante. Y quisiera hoy que abramos la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 25 para que ilustremos un principio que he ido mencionando en los domingos anteriores. Dice el versículo 28 de Proverbios 25, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una persona sin límites es una persona que es como una ciudad derribada con sus muros caídos. Un concepto similar está en el Proverbio 16 y verso 32 y dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El principio que vengo compartiendo en estas últimas semanas es el principio de que una familia es más fuerte que una nación. Un individuo aquí es comparado con una ciudad derribada, una ciudad invadida. Y cuando en el seno donde un individuo crece, se desarrolla, se capacita y se proyecta la vida, que es la familia, están los límites puestos saludablemente, esa persona formará parte de una familia que será mucho más fuerte que una nación. Y quiero ejemplificar el tema de los límites con la relación de David y Adonías en el primer libro de Reyes. Voy a pedirte que busques allí tu aplicación o abras tu Biblia, tomes un papel y un lápiz y tomes nota de 6 ladrillos con los cuales podemos construir límites saludables para nuestras familias. El primer libro de Reyes empieza con un reino que está unido, con una gloria inmensa, con expansión y sobre todo una focalización en Dios. Dios era el centro. Pero este mismo libro termina con un reino dividido, con un reino degradado, idólatra y perdido. ¿Qué pasó en el medio? Indudablemente un indicio tenemos en el capítulo 1 del primer libro de Reyes, causa por la cual se desmorona un reino y una nación. Y es el problema en el corazón de la familia cuando no hay límites. Quiero decirte en esta hora que la palabra de Dios en este ejemplo nos va a dar 5, 6 ladrillos para poder construir los límites que Dios quiere para que nosotros seamos personas útiles a la sociedad y felices en el Señor. Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1, 5, 6 y 7. Dice así la Biblia: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. El primer ladrillo con el cual puedes construir límites saludables es el ladrillo de la ocupación. Una crisis no hace a una persona, sino demuestra lo que es una persona. Y el reino de Israel estaba en un tiempo crítico. ¿Por qué? Porque David ya tenía cerca de 70 años. Y las dificultades y las luchas de las vidas, los caminos por las arduas arenas del desierto, habían hecho mella en él.
una salud deteriorada con el paso del tiempo había dejado al gran rey David postrado prácticamente en su lecho de muerte. Este momento crítico hace la oportunidad para el oportunista Adonías. Ahora, ¿por qué pongo aquí que el ladrillo de la ocupación es fundamental para construir los límites? Porque David ya era viejo, pero Adonías ya no era niño. Adonías había crecido y Adonías llegó al punto de esa crisis en el que él dijo: yo quiero ser rey. ¿Sabes? Personas temerosas de Dios a lo largo de la historia fueron usadas por él para impulsar y para guiar a naciones completas. Sin embargo, fallaron en una premisa fundamental, que es la de ser bendición para sus familias, porque sus hijos no fueron consecuentes. Y si bien David sirvió a Dios como rey, como padre, frecuentemente él falló. La primer piedra, el primer ladrillo para construir se llama ocupación, porque el padre no es solamente el que engendra hijos, eso es un progenitor. ¿Será acaso padre aquel que da solamente lo económico para su descendencia? No, eso es un benefactor. ¿Será padre aquel que solo imparte reglas y enseñanzas a sus hijos? No, de ninguna manera, eso es un profesor. Un padre es aquel que se ocupa de su familia, que atiende a su esposa y cubre sus necesidades integrales, es decir, sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. La cuestión de la ocupación es fundamental y no debemos permitir que la sobreocupación la desplace, para que finalmente la preocupación nos invada a cada uno de nosotros. Esto parece ser un trabalenguas. Si yo no me ocupo ahora de mi familia porque tengo como excusa mi sobreocupación laboral, como probablemente David hubiera dicho: soy jefe de un estado, tengo asuntos económicos que resolver, tengo guerras que enfrentar. Si yo dejo que la excusa de la sobreocupación me gane en la ocupación de los límites en mi familia, finalmente yo seré presa de la preocupación. La sobreocupación tal vez te esté aislando, o la sobreocupación tal vez te esté consumiendo, porque estás invadiendo a tu hijo, invadiendo a tu hija. Y la pregunta que debes tal vez responder es: ¿de quién es el problema que estás resolviendo ahora? El primer ladrillo es el ladrillo de la ocupación. El segundo es el ladrillo del fondo, no de la forma. Adonías era un príncipe, dice aquí, de muy hermoso semblante, muy hermoso parecer. Era una persona apuesta, atractiva, pero era rebelde en su corazón, era un nene consentido, era una persona descuidada, sin límites. Querido amigo, amiga, nosotros no debemos dar por sentado el bienestar espiritual de nuestros hijos, ni menos pensar que ellos sabrán resolver las cuestiones de las mismas maneras que nosotros lo hicimos. Digo esto porque los límites tienen que ver con una cuestión de fondo, no de apariencia. Uno puede ver que los hijos aparentemente están bien, aparentemente están seguros, pero debe ir al corazón del problema. ¿Por qué? Porque la apariencia puede tener forma, pero puede ser carente de eficacia. Algunos consejos para esto. Comunica tus expectativas con claridad. No empezamos a conocer a nuestro hijo cuando ya está en problemas. Cuando nosotros dialogamos con nuestros hijos y este diálogo es inteligente, vamos por buen camino. Pero si este diálogo no se fundamenta en lo inteligente, sino en lo emocional, y hay berrinches y hay caprichos, esta no es una situación óptima. El ladrillo número 3 es el ladrillo de los roles distintos. Evidentemente, para que vos y yo podamos cumplir los
los límites que Dios nos ha establecido, indudablemente que tenemos que ser conscientes de que tenemos un rol dado por Dios y del cual nosotros tenemos que asumir y dar cuenta. En el texto bíblico que acabamos de leer, David era rey, David era padre, mientras tanto Adonías era príncipe y también era hijo. Ahora la crisis demostró lo que había en el corazón de este nenito de mamá, consentido, hijo de la mujer que se llamaba Agit. Él no se preguntó mientras moría su padre qué podría hacer él para ayudar al reino. Él se preguntó a sí mismo, ¿cómo voy a hacer para gobernar yo? Para ocupar el lugar de prestigio yo. ¿Cómo puedo aprovechar esta situación para promoverme a mí mismo? ¿Cómo conseguiré lo que yo quiero? Hay roles distintos. Papá, mamá, hijo, abuelo, tío, y ninguno puede meterse en el rol de otro. Adonías era hijo y príncipe, David era padre y rey. Y la rebelión quiso colocar a Adonías en un lugar que no le había sido dado por Dios. Lo único constante en la vida cristiana es ser cristiano. Los roles van cambiando en la dinámica de la vida, pero ser cristiano siempre es constante, porque ser cristiano es nombre, no apellido. Yo no me llamo un pastor cristiano, o no te llamas tú una maestra cristiana, o no eres un albañil cristiano. Eres un cristiano padre, eres un cristiano abogado, eres una cristiana ama de casa, un cristiano papá, una cristiana mamá, un cristiano hijo, una cristiana hija. Y ese es el lugar que Dios te dio. Disfrútalo, aprovechalo, siempre viviendo dentro de los parámetros que Dios nos ha propuesto. Algunos consejos es fomentar y desarrollar la responsabilidad en nuestros hijos y permitir que ellos puedan proponer cosas, hacer arreglos en la casa, agrandar o achicar, permitir decisiones y elecciones apropiadas a su edad. En base a su responsabilidad podemos incrementar o restringir la libertad de nuestros hijos. Hemos mencionado ya 3 ladrillos. Vamos al 4º ladrillo para construir límites saludables. Y es el ladrillo del control. ¿Cómo se da el descontrol por la falta de límites? En el libro de Proverbios leímos que una persona que no tiene límites es semejante a una ciudad cuyos muros han sido derrumbados. Muy bien. El descontrol por la falta de límites se alimenta básicamente de 2 ciclos. El primero tiene que ver cuando lo emocional subyuga o somete a lo racional. Adonías, lógicamente, podría haber reinado. ¿Por qué? Él era el 4º hijo de David. El primero, llamado Amnón, murió asesinado por su hermano Absalón porque quiso violar a su hija. Fíjate el desastre en la familia de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, nos dice esto. El segundo hijo de David se llamó Daniel. En el primer libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1, se lo recuerda, pero simplemente es la única mención en la Biblia, por lo cual nosotros pensamos que Daniel desapareció, falleció muy temprano en su vida. Pasamos al tercer hijo llamado Absalón, que mató al primero que mencioné recién. Pero este Absalón se había confabulado en contra de su padre en otra reyerta, en otro intento de usurpar el trono, y también murió en esa rebelión. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. De manera tal que la gente esperaba que Adonías fuera el rey. Era lógico. Sin embargo, Adonías no sabía manejar sus razones porque emocionalmente era una persona desbordada. Y así se alimenta el primer ciclo del descontrol. El segundo se alimenta del primero. Y tiene que ver cuando lo conductual, cuando la conducta
sobrepasa lo emocional o es impulsada por lo emocional. Adonías no solamente deseaba en su corazón y se emocionaba y se retroalimentaba con la idea de poder ser rey en el momento de crisis, sino que fue a la acción. No solamente se autoproclamó, sino que llamó a un general, llamó a un sacerdote, y teniendo ya poder político, poder militar y poder religioso, como leemos en el versículo 7, que había hecho acuerdos con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, él pensaba que podía ser rey. Ahora, lo volicional, lo conductual, la conducta violenta de Adonías lo llevó a tomar esa determinación. Quiero decirte que tanto la violencia como la indefensión son aprendidas en el seno del hogar. Son aprendidas en el seno del hogar. Y quiero recordarte que el ladrillo del control es importante, porque el primer ciclo, donde lo emocional supera lo racional, y alimenta el segundo ciclo, donde lo conductual, la conducta, rompe todo, porque se alimenta de la emoción enardecida, deja de un lado, de plano, el elemento espiritual. Y esto es muy importante. Y es quizá lo más trágico en el tema de los límites. Cuando el elemento espiritual es desplazado. ¿Quién controla a quién? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo están los límites en tu casa? Algunos consejos aquí es moldear la voluntad de nuestros hijos sin quebrantar el espíritu de nuestros hijos. También asignar tareas beneficiosas con límites para nuestros hijos. Esto es importante a la hora de estimular voluntades fuertes, voluntades firmes en nuestros hijos, pero sin que eso los lleve por un descalabro emocional a cometer cualquier tipo de atrocidad. El ladrillo número 5 para construir familias saludables es el ladrillo de la resonancia. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate que el texto bíblico dice que Adonías decidió apoderarse del trono sin el conocimiento y mucho menos el consentimiento de David, su papá. Y es lógico esto que haya pasado, porque David tuvo una crisis de comunicación muy grande con sus hijos. Debido a que David nunca intervino en la vida de su hijo, Adonías no sabía cómo manejarse correctamente ante las determinaciones grandes de la vida. David no se había comunicado nunca antes con su hijo y no podría entonces estar esperando de que su hijo haga lo mismo, lo distinto con él. Otro aspecto de la crisis comunicacional de David con sus hijos fue que cuando él tenía la edad de Adonías, él estaba sentado sobre las piedras del camino. Él estaba sabiendo por las plantas de sus pies lo que era pisar la tierra del desierto, la arena del desierto. Sus manos estaban encallecidas por el trabajo en el campo, por manejar los rebaños de su papá Isaí. Pero sus hijos, en contraposición, no tenían ni idea lo que había pasado el padre. Y muchas veces nos ocurre como papá lo mismo. No queremos que le pase a nuestros hijos lo mismo que nos pasó a nosotros. Entonces actuamos en una conducta que es extrema. Y ante una misma situación nos vamos a uno de los extremos. En rigor de verdad lo que hay que hacer es ver qué es la enseñanza espiritual del momento, de la circunstancia, y transmitirla a nuestros hijos y permitirles a ellos crecer. Los impactos por la falta de límites son traumáticos y son trascendentes. Las repercusiones deben basarse en las advertencias y no en las amenazas. Aquí hay una causa y hay un efecto. David no se comunicó con su hijo, entonces su hijo, cuando rompió el límite y se rebeló contra su padre, no se lo comunicó tampoco. Ni a él, ni a su profeta Natán,
ni a sus cercanos, ni a sus valientes. Fue una cuestión de causa-efecto, una cuestión de siembra y de cosecha. Por eso digo que el ladrillo quinto para construir la familia con límites saludables es el ladrillo de la resonancia. Todo tiene una trascendencia. El último ladrillo es el ladrillo de la autoridad. Fíjate lo que dice Adonías allí, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Haggith, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y compara cómo comienza el versículo 6. Su padre nunca le había entristecido en los días de su vida. ¿Te das cuenta? Como una persona dice: yo voy a ocupar el lugar de mi padre. Yo voy a usurpar, yo voy a colocarme en el lugar de su autoridad. Y quiero decirte que el universo completo se desarrolla y se sostiene por una cadena de autoridad. Cuando uno no ejerce la autoridad que Dios le dio, otro va a ocupar ese lugar. Si usted no ejerce su autoridad como esposo, no se alarme si viene una crisis en su matrimonio. Si uno no ejerce su autoridad como papá, no se alarme cuando vengan los problemas en las crianzas de los hijos, o cuando ellos se casen y vengan con problemas aún mayores. Es una cuestión de autoridad. Mi función es ejercer autoridad donde Dios me puso. Y esto tiene que ver con 3 aspectos prácticos. Primero, enseñar a mi hijo. Luego, darle el ejemplo a mi hija o a mi hijo. Y luego, exhortar a que lo hagan. En el plano teológico, la autoridad ha sido dada por Dios en diferentes ámbitos. Lo que pasó es que el pecado destruyó los límites puestos por Dios. Y Oseas capítulo 6, versículo 7 es explícito en esto. Y dice que el pueblo prevaricó más allá de los límites que Dios le había puesto. De manera que el ladrillo de la autoridad es el ladrillo que tiene que ver con una cuestión de señorío. Es quién es el Señor, quién es el que manda en el corazón. Yo recuerdo una circunstancia donde hace años iba a predicar en una iglesia del interior y encontré un ambiente tan triste y no quise indagar mucho, pero a los breves minutos salió la circunstancia que generaba ese ambiente. Había un jovencito que estaba por terminar su escuela secundaria y que sabía cuál de los dos padres él era el más flojito. ¿Viste? Cuando los chicos saben cuál de los dos es el más flojo, entonces van ahí y le piden a ese golosina o le piden a ese un regalito, sabiendo que el otro no le va a aflojar. Cuando la autoridad está bien constituida y bien ejercida, no hay ese tipo de inconvenientes. Este joven fue a pedir a uno de sus dos padres, no recuerdo si era el papá o la mamá, que le compraran una moto y que se la dieran como premio. El otro cónyuge no estaba de acuerdo, pero el otro consintió a su hijo y le pagaba por bajo cuerda, como decimos en Argentina, la cuota de su motito. Al llegar a fin de año y terminar su curso, la sacó a la moto con su padre o su madre, no sé quién de los dos era. Y créame, amigo, que me impactó recibir esta noticia. Ese jovencito duró solamente 2 horas en esa moto, porque terminó abajo de la rueda de un camión. ¿Te das cuenta? ¡Qué culpa! ¡Qué dolor del corazón! ¡Qué tragedia cuando la autoridad no es ejercida como Dios quiere! ¡Qué problemas en el seno del hogar que acompañarán durante mucho tiempo! Las heridas que abre la falta de los límites. Quiero desafiarte en esta hora, alentarte y alentarme a ser papás o mamás que construyamos familias con límites saludables. David fue un gran rey
pero fue un mal papa. Quiere el Señor que en esta mañana, en este momento, quisieras tal vez encomendar al Señor tu familia y dejarla en sus manos poderosas. Pido al Señor que nos haga eficientes ante este desafío en esta hora crucial que está viviendo el mundo. Y ¿sabes qué? Nuestros hijos nos lo agradecerán. Vamos a escuchar ahora una canción y luego vamos a orar para finalmente despedirnos. No te vayas, por favor. Que el Señor te bendiga abundantemente y que podamos establecer en nuestras familias límites para una familia sana. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. ¿Acaso la mejor oración
para este momento sea: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que los ojos de nuestros hijos puedan ver a padres que buscaron al Señor y que intentaron durante toda su vida ser como Él. Tal vez la falta de límites destrozó tu vida y destrozó tu hogar. David, el gran rey de Israel, vivió en carne propia esto. Cuando él se enteró que Adonías intentó usurparle el trono, él salió a decir algo a Betsabé, mamá de Salomón, con quien el trono de Israel permanecería. Y le dijo así: mira, vive Jehová, que me ha redimido de toda angustia en mi alma. Le dice David a Betsabé, que como yo te juré que Salomón tu hijo reinaría después de mí, así lo haré hoy. Tal vez como el rey David, viviste y estás viviendo en angustia por problemas de límites en tu casa. Quiero alentarte porque el Dios de gracia te sacará de esa situación de la misma forma que sacó a David de la angustia. Solamente por la gracia del Señor esto es posible. A través de David, de Salomón, vino con el tiempo el Salvador del mundo, que es Jesucristo el Señor. Cuando todos nosotros habíamos roto todos los límites y nos habíamos alejado de Dios por el pecado, Él cargó en la cruz el castigo de nuestra maldad. Y por su llaga hemos sido todos nosotros curados. Si en esta mañana o en este momento quisieras volver tu rostro a Dios, no dudes en creer, en aceptar, arrepentido o arrepentida, que el precio de ese desenfreno y de esa vida loca que has llevado hasta hoy fue pagado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él quiere entrar en tu corazón, Él quiere salvarte, Él quiere sanarte, Él quiere que vuelvas a ser un papá nuevo, una mamá nueva, un hijo distinto para siempre. Él te sacará de la angustia por más equivocaciones que hayas cometido. Ora conmigo en esta mañana y dile así: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor, te necesito. Necesito límites en mi vida. Y en esta hora estoy arrepentido de mi pecado. Señor, sálvame. Hazme un hijo tuyo. Hazme una hija tuya. Yo creo que murió Jesús por mí y que ha resucitado. Y en tu nombre, Jesús, te pido un renuevo por mi familia, una renovación en mi matrimonio, una renovación como papá, como mamá. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si has tomado esta decisión, me encantaría que te puedas comunicar conmigo, con nuestra iglesia, al siguiente mail: palabrafiel.mundial@gmail.com o a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Que Dios te bendiga, que tengamos una semana realmente en victoria, con familias, con límites saludables. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Un día un sembrador al campo viene y siembra solamente una semilla. Qué semilla tan pequeña, qué sencilla, y qué grande es el arbusto que contiene. De todas las semillas que se plantan, quizás no haya ninguna más pequeña. Mas una gran misión adentro lleva: ser una planta grande, enorme, la más alta.
Dios puso en tu interior muy grandes sueños. Quizás no te des cuenta todavía, mas cuando los conozcas, qué alegría, sabrás poner feliz todo tu empeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño. Tan grande crece el árbol que hace ramas, las hojas crecen verdes a racimos, las aves muy contentas hacen nidos y el árbol les cobija, pues les ama. No nos pase que al vernos tan indignos, tan pequeños y llenos de defectos, ahoguemos ramas que llevamos dentro y pierde el mundo el árbol que hubiéramos sido. Dios puso en tu interior muy grandes sueños, quizás no te des cuenta todavía, mas cuando los conozcas, qué alegría, sabrás poner feliz todo tu empeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño, 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 sin miedo a comenzar por lo pequeño. 1, 2, 3, suave. Un concurso de semillas y ahí estaba la más chica viendo a todas desfilar, y le hacían esa broma medio tonta, le decían que se paren y parada estaba ya. De seguro que pensó, una pulga como yo jamás será capaz de lograr nada importante, que de mal ser tan insignificante. Como quisiera ser como Pepa de Aguacate, ella sí siempre segura y elegante. Y el jurado al mirar las concursantes pasó a un lado de las grandes y se fue a su lugar. Y le dijo: Semillita, tú ganaste el concurso para hallar la figura principal de una historia que va a ser más famosa que Belén. Y así es como fue que Semilla de Mostaza se volvió toda una estrella literaria. Jamás pensó que al ser la semilla más enana iba a ser la representación más clara de lo que Dios va a usar para hacer las cosas grandes. En su lógica divina e inesperada ha escogido que las empresas sobrehumanas las hará con semillitas de mostaza, las hará con semillitas de mostaza. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para
curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida.